Ya tenemos toda la estructura de la app, así que ahora es momento de comenzar a crear nuestras tablas en SharePoint y ya comenzar a conectar toda esta interfaz que creamos con nuestra fuente de datos, que como ya lo mencionamos, en este caso va a ser SharePoint. Así que antes de comenzar a crear listas en SharePoint y todo lo demás, siempre es bueno sentarnos y pensar, número 1, qué tablas necesitamos y número 2, cómo están conectadas estas tablas entre sí. Por ejemplo, acá tenemos una lista de proyectos, entonces es bastante evidente que vamos a necesitar una lista en SharePoint o una tabla, por ejemplo, en Dataverse para almacenar nuestros proyectos. Pero, por ejemplo, cada uno de estos proyectos también va a tener un detalle de los colaboradores. Puede ser que tenga un líder, 3 personas que van a estar trabajando, un patrocinador y que ese equipo de trabajo esté compuesto, por ejemplo, por 10 personas, o por 5, o por 3. Entonces también necesitamos una tabla para almacenar los detalles de las personas que van a estar trabajando en el proyecto. Y como último punto, también necesitamos por acá, vamos a tener aquí cuánto va a durar el proyecto y vamos a tener una separación por año donde vamos a indicar cuánto es el presupuesto asignado para ese año. Entonces también vamos a necesitar un detalle de cada uno de estos años. Ahora bien, en cuanto a nuestra lista principal de proyectos, vemos que tenemos diferentes columnas, como por ejemplo el tipo de proyecto, la prioridad, a qué compañía corresponde, el departamento. En este caso parece que por aquí Power Apps se volvió un poco loco y me les puso otras etiquetas, ya lo vamos a solucionar. Pero ahí tenemos varias cosas, tenemos departamento, prioridad, categoría, tipo de proyecto, a qué compañía corresponde. Y por ejemplo, las compañías van a hacer una lista con la que vamos a estar trabajando, por ejemplo, que puede ser actualizada en cualquier momento si hay alguna reestructuración, al igual que departamentos y categorías. Así que además de nuestras tablas transaccionales, por llamarlas de alguna forma, donde vamos a estar registrando todo lo que coloquemos en la aplicación, también vamos a necesitar unas tablas como catálogo para poder darle mantenimiento, por ejemplo, si el nombre de la compañía cambia, si el nombre del departamento cambia, etc. Entonces, acá vamos a crear un esquema parecido a este. A este esquema se le conoce como un diagrama de entidad-relación y prácticamente lo único que hacemos es listar qué tablas necesitamos, qué información necesitamos almacenar sobre esas tablas, qué atributos, es decir, qué columnas, y también listamos el tipo de dato de esa columna y también identificamos la relación entre tablas. Por ejemplo, nosotros ya dijimos que compañía, departamento y categoría van a ser tablas a las que vamos a tener que darles mantenimiento. Entonces vamos a crear una lista de SharePoint para cada una de esas. Y también ya dijimos que necesitamos una tabla para proyectos, una tabla para el equipo de trabajo y una tabla para el detalle de presupuesto. Ahora bien, por ejemplo, el proyecto necesita saber qué compañía está conectado con ese proyecto, entonces ahí vamos a conectar nuestra tabla de compañías contra el proyecto y así vamos a saber a qué compañía le corresponde cada uno de los proyectos con los que vamos a estar registrando en nuestra aplicación. Así que por eso esas las vamos a crear como una columna de tipo búsqueda, porque justo para eso es que nos sirven las columnas de tipo búsqueda, es para relacionar diferentes tablas entre sí. Lo mismo vamos a hacer con departamento y lo mismo tenemos que hacer con categoría. Necesitamos saber qué categoría está conectado con el proyecto y necesitamos saber qué departamento está conectado y qué compañía. Ahora bien, también necesitamos, por ejemplo, cuál es el presupuesto. Esa va a ser una columna de tipo número. Fecha de inicio y fecha final también van a ser tipo fecha. La prioridad y el tipo de proyecto van a ser de tipo opción. Pero una vez ya tenemos nuestra lista principal de proyecto, también necesitamos saber los diferentes miembros del equipo que van a estar conectados con un proyecto. Como ya lo mencionamos, puede ser uno, puede ser muchos. Entonces, para eso vamos a tener una tabla separada con los equipos y los vamos a conectar por medio de una columna de tipo búsqueda para saber, por ejemplo, la persona Josué Martínez va a trabajar en el proyecto X y va a dedicar 20 horas a la semana y así todo lo demás. Igualmente Josué podría estar también dedicado al proyecto ABC y va a dedicar 10
y también va a estar conectado con el proyecto Z o el proyecto XYZ y va a estar dedicando 10 horas. Entonces, un solo proyecto puede tener diferentes personas y diferentes personas también es posible que estén en diferentes proyectos. Por lo tanto, es muy importante que vinculemos esas dos tablas por medio de una columna de tipo búsqueda y que sepamos identificar a qué proyecto corresponden los diferentes recursos. Y lo mismo con los presupuestos. Por ejemplo, para 2024, 2025 se van a tener diferentes proyectos y necesitamos identificar cuál es el presupuesto de cada uno de ellos. Y para eso mismo vamos a utilizar una columna de tipo búsqueda y luego únicamente vamos a agregarle dos columnas más, una para el año, que es la que tenemos aquí, donde vamos a ponerle a qué año corresponde, y una con el total de ese año, que es lo que vamos a colocar acá. Y con estas tablas y columnas ya podemos empezar a trabajar la aplicación. Así que para esto vamos a abrir nuestro sitio de SharePoint. En mi caso, únicamente tenemos acceso a este sitio, así que este sitio ya tiene un buen par de listas creadas, así que vamos a asegurarnos de ponerle un prefijo para identificarlas correctamente. Pero usualmente cuando estamos trabajando con SharePoint como fuente de datos, es buena idea pensar en cómo vamos a distribuir el sitio de SharePoint. Puede ser de que tengamos un sitio de SharePoint para cada uno de los proyectos con los que vayamos a trabajar en Power Platform o puede ser que dediquemos uno solo. Ahí dependerá bastante de cómo la organización se quiere estructurar, cómo son los accesos, si por ejemplo vamos a trabajar con información de recursos humanos o información confidencial sobre salarios y cosas así. No se recomienda que eso sea información que cualquier persona pueda acceder. Hay que tener mucho cuidado también porque muchas veces los sitios son abiertos y no son privados, entonces siempre hay que tener bastante cuidado con ese tema. En este caso, pues los proyectos podemos manejarlos dentro de este sitio. Así que lo primero que vamos a hacer es crear nuestra lista y le vamos a colocar siempre el prefijo de ADM proyectos para que sepamos que es para la administración de proyectos. Vamos a ponerle así, administración proyecto, y vamos a llamarle a la primera compañía. Y luego ahí le damos crear. Y aquí vemos que la única columna que vamos a necesitar es el nombre. Así que vamos a irnos directamente a agregar la columna, le colocamos el tipo texto y le ponemos nombre y guardar. Todas las listas de SharePoint, cuando le damos crear, automáticamente siempre va a crearse esta columna que se llama título, que en inglés se llamaría title. Esta columna no se puede renombrar y hay un pequeño conflicto, especialmente si el sitio de SharePoint está en español como está el mío. Aquí se llama título, pero en realidad tras bastidores esta columna sigue llamándose title. Entonces, sí he visto últimamente que bastantes desarrolladores deciden no utilizar esta columna por todo ese conflicto en los nombres y porque aunque nosotros acá le demos cambiar nombre, el nombre tras bastidores siempre va a ser title y eso puede crear cierta confusión. Así que sí creo que está bien no utilizar esta columna, sin embargo yo siempre recomiendo ocultarla para evitar confusiones. Y ya con eso tenemos nuestra lista primera de SharePoint. Vamos a abrir otra ventana y lo que vamos a hacer también es crear una copia de esa porque vemos en realidad que departamento y categoría son exactamente iguales, únicamente necesitan la columna de nombre, así que vamos a darle nuevo, nueva lista. Aquí vamos a hacer desde lista existente, que es esta de acá, y aquí le vamos a decir que nos copia la configuración de la lista que se llama administración proyecto compañía y simplemente vamos a renombrarlo a que diga categoría. Y damos guardar. Igualmente, SharePoint sí acepta caracteres especiales como y, por ejemplo, tildes, pero en realidad SharePoint algunas veces tiene que como que le agrega algunos caracteres especiales tras bastidores y nosotros le ponemos tildes y todo lo demás. Entonces también es como una preferencia personal no utilizar tildes ni caracteres especiales como ñ, porque no es que van a dar algún problema en específico, pero cuando nosotros ya le agregamos esos caracteres, en realidad lo que va a hacer SharePoint es ponerle algo diferente tras bastidores y al nombre que nosotros vemos ya no va a ser exactamente igual al nombre con el que se guarda la lista. Entonces es simplemente para mantenerlos igual, pero si alguien prefiere mantener las tildes y todo lo demás, pues también se puede sin ningún problema. Vamos a hacer lo mismo que ya hicimos para la tabla de departamento. Vamos a solo hacer una copia porque va a usar la misma columna. Ahora ya tenemos las tres.
Y lo que vamos a hacer aquí es ir otra vez al contenido del sitio y vamos ya a agregar nuestra siguiente columna. Perdón, nuestra siguiente lista. Vamos a agregar lista en blanco y vamos a comenzar a ver las columnas. Recordemos aquí siempre el prefijo para saber identificar la lista dentro del sitio y le damos crear. Ahora ya podemos ver que la primera es compañía, que es una columna de tipo búsqueda. Así que para eso, primero agregamos la columna y de ahí escondemos la otra. Vamos a darle de tipo búsqueda y le damos siguiente. Y aquí únicamente escribimos compañía, lo dejamos como tipo búsqueda y simplemente buscamos la tabla que nos interesa, que en este caso es administración de proyecto, compañía. Aquí está. Y le decimos que nos traiga el nombre o bien le podemos decir que nos traiga el ID. Realmente creo que cualquiera de los dos van a funcionar y le damos guardar. Ahora sí, escondemos ya la columna de título y ahora vamos a nuestra siguiente columna que es el nombre del proyecto. En lo personal también usualmente prefiero siempre ponerle guión bajo o escribirlo de esta forma, nombre de proyecto. Se puede también sin ningún problema dejarle espacio. SharePoint no tiene problemas con eso. Así que puede ser en realidad cualquiera de las dos cosas. Vamos aquí a ponerle nosotros nombre de proyecto. Así con una mayúscula y también podemos hacerlo de esa forma con un guión bajo. Pero dejarle espacios tampoco representa ningún problema. Así que aquí en realidad es bastante preferencia personal. Luego el siguiente es el estado. Esta es una columna de tipo opción o elección como está acá. Y le ponemos estado de proyecto. Y aquí ya tenemos cuáles son los estados. Los vamos a copiar y los vamos a pegar aquí. La primera es estado en idea. Y simplemente lo vamos colocando. El otro es cancelado. El otro en pausa. Y el otro finalizado. Y guardamos. Nuestra siguiente columna es departamento y también es una de tipo búsqueda, así que hacemos lo mismo. Buscamos la columna de tipo búsqueda y le ponemos departamento. Seleccionamos nuestra tabla de departamento y lo conectamos con el nombre y guardar. Luego tenemos categoría, que es exactamente igual, también una columna de tipo búsqueda y le damos aquí siguiente. Ahora lo que tenemos que notar en cuanto a categoría es que es una de tipo múltiple. Entonces aquí vamos a trabajar y vamos a hacer un pequeño cambio porque un solo proyecto puede tener diferentes categorías. Así que aquí vamos a escribir categoría y siempre vamos a seleccionar nuestra lista conectada, que en este caso es categoría. Y vamos siempre a seleccionar nombre y aquí nada más vamos a tener cuidado de activar la opción de permitir la selección múltiple. Eso lo estamos haciendo para que veamos cómo manejar la selección múltiple también de ese Power Apps. Así que damos clic en guardar. Luego tenemos prioridad y tipo de proyecto. Prioridad es una tipo de elección. Sería baja, media y alta. Y guardamos. Luego tenemos tipo de proyecto, que también es una elección. Y aquí ya también nos dan las diferentes opciones. Y también aquí ya tenemos las diferentes opciones y simplemente las vamos a ir agregando. Interno, externo, global, local, riesgo alto, riesgo bajo y core. Y aquí también, muy importante, es que esa es una opción múltiple, así que también tenemos que activarle la selección múltiple y esto también es para que veamos cómo hacer esto desde SharePoint y Power Apps. El siguiente es la descripción y el siguiente presupuesto y por aquí pues vemos de que la descripción son varias líneas de texto. Únicamente le vamos a poner descripción a la columna para mantenerlo más corto. Luego tenemos una de tipo número que va a ser el presupuesto. Y aquí simplemente le vamos a decir que el número de decimales sea automático y
No le vamos a poner una moneda específica. Y tenemos la fecha de inicio y fecha de finalización. No le vamos a incluir hora. Y por último, aquí creamos nuestra columna de fecha y le damos siguiente. Y le vamos a colocar finalización. Bueno, creo que fin está bien. Y guardar. Y ahora ya tenemos nuestra lista de proyectos. Ahora vamos a ir con el detalle del equipo y el presupuesto anual. Así que vamos a ir otra vez a nuestro contenido del sitio. Desde ahí vamos y creamos una nueva aplicación. Aquí lista. Y desde aquí lista en blanco. Y recordemos que estamos trabajando con un prefijo. En este caso es está aquí. Y le vamos a poner equipo. Lo quitamos de la navegación del sitio y le damos crear. Lo primero que necesitamos es conectar esta tabla con nuestro proyecto. Y para hacer eso vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos entre departamento y proyecto. Vamos a crear una columna de tipo búsqueda. Y aquí le vamos a colocar de nombre proyecto. Y vamos a seleccionar nuestra tabla o nuestra lista de proyectos. Aquí está. Y lo vamos a conectar con el nombre del proyecto, que es esta. Luego tenemos el nombre de la persona o el nombre del miembro del equipo. Y aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de trabajar con una de tipo usuario o con una de tipo texto. En este caso, cuando trabajamos con una de tipo usuario, tenemos la ventaja que nos trae toda la información del usuario. Si queremos mandar notificaciones automáticas, si queremos mandar ese tipo de cosas, desde aquí lo podemos hacer porque viene todo el perfil, viene el email, el nombre completo. Mientras que con texto estamos prácticamente esperando que la persona que vaya a registrarlo lo haga correctamente. Entonces aquí sí lo vamos a crear como un tipo usuario. Contrario a lo que tenemos aquí que dice texto, vamos a cambiarlo a tipo usuario. Porque esa conviene bastante utilizarla porque podemos traer todo el perfil de la persona. Luego tenemos la columna de rol que va a ser una columna de tipo opción. Y aquí también ya nos dan las opciones. Tenemos prácticamente 4. Tenemos el administrador del proyecto, el desarrollador, el experto y el patrocinador. Y luego guardamos. Y luego tenemos aquí el tipo de empleado, donde vamos a saber si es de tiempo completo, tiempo parcial o un externo. Y aquí vamos a ponerle tipo equipo, porque tipo y type son palabras reservadas de SharePoint y no las podemos usar. Luego aquí vamos a indicar de qué departamento viene la persona. Y esto pues lo tenemos también con una columna de búsqueda contra la lista de departamentos. Así que aquí vamos a agregar una de tipo búsqueda que se llame departamento contra administración departamento. Lo conectamos con el nombre y le damos guardar. Y tenemos las horas semanales, que es un número. Y acá ya damos guardar. Y por último, ya solo nos falta crear el presupuesto anual, que es una lista bastante pequeña, así que simplemente podemos ir aquí, contenido del sitio, creamos nuestra nueva lista. No, era una lista en blanco. Y de nuevo regresamos aquí con el nombre, sería este. Y creamos. Y ahora vamos a agregar nuestra columna. Recordemos que lo primero que necesitamos es vincular la línea de presupuesto contra un proyecto para saber a qué proyecto corresponde. Así que lo primero que necesitamos es una columna de tipo búsqueda. E igual como hicimos con equipo de trabajo, vamos a llamarlo proyecto. Y desde aquí lo conectamos con nuestra lista, que es administración proyectos. Aquí está. Y con el nombre del proyecto. Guardamos. Ahora vamos con el año y el total.
En este caso, el año pues tiene un carácter especial y sí prefiero no utilizarlo, así que vamos a escribirle año. Y aquí es tipo número. Por ahí me había equivocado. A este le vamos a poner que le tenga 0 decimales porque pues, es un número entero el año siempre. Y el último es el total del presupuesto. Vamos a colocarle una nueva columna que también va a ser de tipo número y vamos a colocarle total. Y luego guardamos. Ahora con esto ya tenemos creada nuestra lista de SharePoint y ya podemos proceder a conectarlas a la aplicación. Aquí tenemos ya nuestra app. Y algo muy importante es que nosotros podemos conectarlas directamente desde aquí con agregar datos o también nosotros podemos crear variables de entorno o variables de conexión que nos permitan que este sitio de SharePoint sea dinámico, porque muchas veces es bastante común que nosotros queremos, por ejemplo, usar un sitio de SharePoint solo para el desarrollo y las pruebas y que los datos finales se guarden en otro. Y hace quizás un par de años, por ahí quizás 2020, 2021, incluso 2022, la única forma de manejar diferentes sitios de SharePoint era como que haciendo esas actualizaciones de manera manual. Pero relativamente reciente, Microsoft ha incorporado una funcionalidad que nos sirve para poder manejar diferentes entornos de SharePoint. Porque muchas veces tenemos soluciones en Power Platform y necesitamos tener un sitio solo para desarrollar que tenga datos falsos o que tenga simplemente datos de prueba, pero necesitamos que el entorno ya real esté separado y que sea, por ejemplo, otro sitio de SharePoint. Entonces también podemos crearlas como una variable de entorno, así que en el siguiente video vamos a ver justo cómo conectar nuestras listas de SharePoint como variables de entorno o variables dinámicas que pueden cambiar de acuerdo al entorno en el que estemos desplegando la solución.